porque nos dijeron los gremios, nos dijo el Ministerio de Hacienda, antes de que la Corte fallara, nos dijeron que esto iba a ser el acabose económico para el país, que de dónde íbamos a sacar la plata, que se quería paliar un hueco fiscal que había dejado el gobierno anterior y demás. Y por eso me parece importante saludar al invitado que tenemos en la línea, porque yo creería, y no sé si ustedes coincidan conmigo, que lo que él nos va a contar y lo que ha venido denunciando, pues puede ser el mecanismo que puede llegar a utilizar el gobierno en cierta medida para paliar ese hueco fiscal que existe. Estamos en comunicación con Juan Luis Castro, que es senador del Partido Verde. Y el senador Castro ha venido alertando sobre una posible venta de la participación del Estado en la empresa de servicios públicos ISA. Y obviamente cuando tenemos problemas de caja, pues muchas veces la gente empieza a salir de las joyas de la abuela. Y por eso, senador Castro, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos. Camila, muchísimas gracias por tu invitación. Un saludo a toda la mesa. Yo sé que usted está como en un celular y estoy perdiendo la comunicación y me parece importante tenerlo bien conectado para escucharlo. Pero ¿se acuerda que una vez hicimos una encuesta, un sondeo a través de redes sociales, Pombo, en donde le preguntábamos a la gente si estaría de acuerdo con vender Isagen para tapar el hueco fiscal? Sí, claro. Y la mayoría dijo que no. Sí. Fue una encuesta Patrimonio público. Patrimonio público, exacto. Pero quiero saber de qué se trata esta alerta que estaba presentando el senador Castro. Senador, ¿usted por qué dice que el Estado colombiano va a vender su participación en ISA? Bueno, primero que todo, por varias razones. Nosotros hicimos una investigación con mi equipo muy detallada, en donde evidenciamos que el presupuesto tenía un déficit de alrededor de 16.2 billones de pesos. En la reunión que tuvimos la semana pasada, no solamente el ministro Carrasquilla nos confirmó eso, sino que nos dijo que el déficit no era de 16 billones, sino de 20 para el año 2020. En el marco fiscal de mediano plazo, que es donde se hacen las proyecciones y donde el gobierno dice que dispone de dónde va a sacar su dinero, pues aparece básicamente el tema de enajenación de activos o disposición de activos, y en donde se incluye ISA, Ecopetrol y CENIC como una de las posibles fuentes de financiación para el gobierno. Ahora, déjenme le explico qué es lo grave de lo que yo estoy diciendo. En los últimos 20 años, antes de este gobierno, la totalidad de enajenaciones que habían hecho los pasados gobiernos ascendía alrededor de 20 billones de pesos. Y las proyecciones que tiene este gobierno es de enajenar 25 billones de pesos en 4 años. O sea, Colombia tiene alrededor de 125 billones de pesos de participación accionaria en empresas estatales. Y lo que quiere hacer este gobierno es básicamente vender la quinta parte para su funcionamiento. Ahora, ¿por qué descubrir lo de ISA? Primero porque nosotros, al ver que no sabíamos de dónde iba a sacar plata el gobierno, le preguntamos al ministro, nos dio una respuesta en un debate que hicimos en la Comisión Cuarta muy floja, y decidimos pedir las actas que tenía el Ministerio de Hacienda con respecto de eso. Se demoraron mucho tiempo en mandarnos las actas de enero no las tenían listas en junio, posteriormente nos enviaron unas actas que estaban borrosas, nos tocó decirles que por favor nos las enviaran claras, entonces nos mandaron un oficio. Imaginen los tiempos para un oficio mientras se lo contestan a uno, y nos mandan un oficio diciendo que cuáles páginas queríamos que nos enviaran. Entonces nos tocó decirles, por favor envíenos todas las páginas. Nos enviaron un montón de hojas, las leímos todas, leímos las actas, y encontramos que desde el 15 de enero del 2019, la Junta Directiva, el Comité Directivo del Ministerio de Hacienda, que se encarga de ese tipo de temas, estaba hablando de enajenar ISA. Se han reunido con 10 bancas de inversión. Ya en febrero, el señor Camilo Barco, que es el encargado de este tipo de gestiones dentro del ministerio, le informa al Ministerio de Hacienda que ISA es y lo pongo entre comillas, es la empresa más apetecida, la que más apetito genera en el mercado. Pero mire, senador Castro, lo voy a interrumpir ahí porque me parece importante una cosa que usted acaba de decir. Usted lo que nos está contando es que ya el gobierno y el Ministerio de Hacienda se ha reunido con diferentes interesados en comprar la participación del Estado en ISA. Claro que sí. Es que eso es lo que yo vengo denunciando y lo que no le han contado al país. Ellos se vienen reuniendo desde enero de este año. Mire, en marzo ya toman la decisión pues de que hay que enajenar a ISA. Yo inclusive les puedo mandar las actas, ayer lo expuse en la reunión de presupuesto, y ya en mayo firman un contrato que dice literalmente para estructurar la enajenación y disposición de activos de la empresa eléctrica ISA. Entonces el contrato se firma por 1.2
1.2 millones de dólares, 5.200 millones de pesos, y ya se pagó. O sea, este contrato está en ejecución en este momento. Senador, ese contrato que es con la firma Posee Herrera Ruiz, que tengo entendido por 5.000 millones, que tiene como objeto asesorar al gobierno del programa de destinación para la enajenación de ISA, del que usted está hablando, ¿ustedes le han podido preguntar al ministerio qué quiere decir este contrato? Porque es que el ministro de Hacienda sigue diciendo reiteradamente que ISA y Ecopetrol no están en la lista de enajenación del Estado. Ellos siguen diciendo esto, y esta ambigüedad y secretismo del ministro pues genera mucha incertidumbre en el país. ¿Ustedes han podido preguntarle al ministro este contrato qué es? El presupuesto está desfinanciado. Tienen un déficit de 20 billones de pesos y no tienen ninguna otra, o sea, yo no veo ningún otro ingreso de donde vayan a poder sacar ese dinero. Y eso para mí es lo más grave de todo, porque ellos han hecho unos planes de desarrollo, un plan de desarrollo de mucho gasto, y básicamente no fueron capaces ni siquiera de modificar, supuestamente lo que iban a modificar, el gasto para disminuir los costos y tratar de no vender la empresa. Pero justamente ayer que se aprobó el presupuesto de la Nación, donde queda un faltante de gasto social por 8 billones, y el mismo presupuesto dice que esto se va, digamos, a solventar con la venta de activos de la Nación. ¿Ustedes pudieron dejar constancia de esto? ¿Ustedes pudieron preguntarle al ministro y a sus funcionarios cuáles activos piensan vender? Porque si está en el presupuesto de la Nación que van a vender activos, ¿qué les respondieron ayer? Bueno, pues le cuento, yo hice una ponencia de archivo donde decía que yo recomendaba archivar la ponencia del gobierno porque iban a vender ISA. Ahí mostré todas las actas, el contrato. El silencio fue reverencial en la plenaria del Congreso porque las pruebas eran tan contundentes que obviamente que había algo que no correspondía. El senador Lara intervino y dijo que las denuncias que yo estaba haciendo eran muy graves y que básicamente lo teníamos que discutir. Pues a mí me hicieron el tape del micrófono, pues desgraciadamente no pude volver a intervenir. Posteriormente hice una proposición para modificar el artículo 1, que es el de ingresos, donde yo decía que se aceptara el presupuesto, pero siempre y cuando no se admitieran ingresos por la venta de la participación de ISA. En bloque aprobaron el artículo, no tomaron mi proposición, ahí eso está grabado. Sí, y básicamente pues nosotros no le pudimos, el ministro sigue diciendo que no la va a vender. Los ponentes, que eran el senador Lemos y el senador Barguil, el senador Lemos dijo pues en público que ISA no se iba a vender, y yo después fui y le entregué el contrato en su mano y le dije, mira, aquí está el contrato de venta de ISA. Pero permítame, senador Castro, un segundo, y le pregunto, doctor Pombo, a ver, Posee Herrera es una de las firmas de abogados más importantes del país. Yo diría que está dentro de las primeras 5. Está dentro de las primeras 5. Es una de las más importantes. Súper honorable, súper reconocida, o sea, estamos en buenas manos. Si el senador tiene un contrato en donde a Posee Herrera se le pagan 5.000 millones de pesos para la enajenación de Isagen, es decir, la venta de Isagen. ¿Es posible que se haga ese tipo de contrato y que el ministro esté diciendo que no se va a vender? Es que no entiendo entonces para qué se haría un contrato de eso. Se lo pregunto, usted que tiene firma de abogados. Toda la razón, y también le hallo la razón al senador Juan Luis Castro de poner esto sobre la mesa. Ese es un contrato, hasta donde yo entendería, un contrato estatal, regido precisamente por la Ley 80 y todas sus reformas. Y por lo tanto es un contrato esencialmente público, es decir, allí no se podría entonces advertir confidencialidades o reservas, salvo quizás en particulares casos. Siendo esto así, le hallo, repito, la razón a el denunciante senador Castro de la Alianza Verde cuando dice, oiga, pues yo creo que ya hay una decisión tomada, sobre todo si ella se empieza a materializar a través de 10 bancas de inversión que empiezan a buscar en el mercado nacional e internacional potenciales oferentes, potenciales compradores. Eso me parece que está bien. Ahora, otro debate muy distinto en el cual yo podría, digamos, entrar incluso a discrepar con el senador Castro es, pues si en efecto hay un déficit fiscal estructural de cerca de 30 billones de pesos según la Contraloría, o de cerca de 20 billones de pesos según el Ministerio de Hacienda, o de cerca de 16 billones de pesos según el mismo senador que está haciendo hoy la denuncia, pues ¿cómo taparlo? Entonces, claro, hay unas demandas sociales ingentes. El tema de infancia está demandando para este año, Camila, que se nos viene en el 2020, más de 8 billones de inversión directa. El tema de los acuerdos de La Habana, ya lo hemos dicho
hecho más de 150 Doctor y el Pombo, que tocamos hace 3 días, 110 billones para víctimas y tierras. Pero déjenme que yo tengo ahí el me contrato parece aquí en que la hay mano. que hacer un análisis de otro tenor. Pombo, independientemente de la discusión de si se deben o no enajenar los activos de la nación, lo que estamos aquí tratando de denunciar es el tema del secretismo y la ambigüedad del ministro de Hacienda, porque el país se merece saber qué activos se quieren enajenar y deberían ser transparentes con esto también para dar la discusión el país entero y en el Congreso. Pero venga, yo le leo, tengo el contrato, el contratante, la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, contratista, José Herrera y Ruiz, objeto, asesorar legalmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el diseño, elaboración e implementación del programa de enajenación accionaria de la participación de la Nación en interconexión eléctrica ISA, de conformidad con las disposiciones establecidas por la ley. Tiene plazo hasta el 31 de diciembre del 2019, valor hasta la suma de 5.200 millones de pesos. Este es el contrato que tengo a la mano y del que habla el Senado. O sea, el contrato está que sí, y sí. pareciera absurdo que se hiciera un contrato por ese monto, 5.000 millones de pesos, Total. que lo que busca es vender Isagen o la participación accionaria de Isagen y que no se haga, porque entonces eso sería detrimento patrimonial. Si usted hace un contrato por 5.000 millones de pesos que resulta que no termina utilizando, pues es una plata que se está perdiendo. Sí, Camila, y yo no entiendo acá, por ejemplo, por qué el ministro sigue negándolo, y eso es lo que le quiero preguntar al senador Castro. En ese sentido, pues esto cuándo se planeaba, ¿qué sabe usted de cuándo se planeaba hacer público o por qué, o hasta cuándo pensaban guardar esto como un secreto? O sea, ¿qué tipo de trámite le pensaba dar el ministro, sabiendo que esto ya se tienen las pruebas de que efectivamente está ese contrato? ¿Hasta cuándo se iba a guardar eso? Sí, mire, pues primero tengo que hacer una mención, es ISA se vendió durante el gobierno Santos. ISA es muy importante porque nosotros como gobierno tenemos un 51% de participación. No solamente eso, sino que es la empresa de interconexión eléctrica más grande que hay en Colombia y tiene interconexión también en Chile y en Perú. O sea, es una empresa muy rentable. Y ellos desde enero, como lo dije anteriormente, vienen en estas negociaciones. Ahora, ellos intentaron, para mí eso fue una demora a propósito cuando nosotros les pedimos por derechos de petición que nos enviaran las actas y nos dijeron que no tenían listas las actas de enero. Entonces nos tocó decirles que las hicieran porque es que las necesitábamos. Y posteriormente nos las enviaron borrosas. Y posteriormente me tocó enviar otro derecho de petición. O sea que para mí ahí hay un ocultamiento, pues hay una demora. Desgraciadamente la credibilidad del ministro, pues en ese sentido, para mí ha decaecido mucho porque él sigue diciendo que no la va a vender. Ayer incluso decían que no la va a vender y yo con el contrato en la mano. Pues como lo dijo alguno de ustedes, eso es detrimento patrimonial. Entonces, ¿usted cómo se gasta 5.202 millones de pesos para solamente saber cuánto valdría vender ISA? O sea, no, eso no tiene ningún sentido. Y no sé por qué no son claros con el país. Mire, eso ya es otra discusión. La discusión hubiera podido haber sido, mire hombre, bueno, no es bueno vender ISA, pero no que le estén escondiendo a uno la información y que se le estén escondiendo al país. Y que cada que uno los llame a debatirlo, lo callen a uno o no lo dejen hablar. Y que la gente que la gente se entere entonces en televisión que vendieron ISA un día determinado el próximo año, y eso no está bien. O sea, las cosas hay que hacerlas con transparencia. Y uno de los motivos por los cuales yo decidí hacer una ponencia de archivo fue precisamente por eso, porque es que las reuniones son a la escondida ya en el Ministerio de Hacienda. Eso debería estar en televisión, que todo el mundo se dé cuenta qué es lo que están precisamente hablando y quién defiende qué, cuáles son los intereses de cada quien. Lo segundo, no nos dieron la información exacta de los ingresos cuando la pedimos. Aparte de eso, no es técnico. Miren, los COMPES recomiendan que este tipo de enajenaciones las debe hacer FONADE. Siempre las ha hecho FONADE en los últimos 20 años, nunca las ha hecho privados. Y ahí nosotros tuvimos que hacer una denuncia a la Procuraduría porque habían vicios en el contrato. Ellos hicieron invitación directa a doctor Pombo, de las cuales invitaron 5 firmas, que se presentaron 3, y solamente uno estuvo habilitado. Eso es casi que un contrato a dedo. Y aparte de eso, una de las condiciones sine qua non para que pudieran ser ganarse ese contrato era que tuvieran experiencia como operadores, y esa firma no cumple con esa condición, y el mismo ministerio no lo reconoció en un derecho de petición, información que mandaremos hoy a la Procuraduría para que pues hagan la investigación pertinente, que la continúen porque ya tienen una investigación en curso. De hecho, la Procuraduría, después de la denuncia mía, decidió abrir investigación.
Pues mire, senador Juan Luis Castro, nos parece muy delicada la denuncia que usted está haciendo y el contrato que está mostrando, porque sí tiene que haber una respuesta del Ministerio de Hacienda, porque como usted muy bien lo dice, pues al final ISA y los activos de la nación son de todos los colombianos y todos los colombianos tenemos el derecho a saber si está pensando el gobierno en vender su participación accionaria en ISA. Senador Juan Luis Castro, senador del Partido Verde, mil gracias por habernos atendido. Vamos a buscar una respuesta del Ministerio de Hacienda, que además está a puertas de dar una rueda de prensa el ministro Carrasquilla por cuenta de la decisión de la Corte Constitucional ayer frente a la ley de financiamiento. Senador, feliz resto de día para usted. Muchísimas gracias a usted, Camila, muy amable, y un saludo muy especial a todos los radioyentes y a todos los de la mesa. Que estén muy bien, hasta luego.